Hola, hola, bienvenidos una vez más a su canal Nelcy Mijael. El día de hoy vamos a hablar de un tema petición, no solamente de ustedes, sino incluso mío. Vamos a hablar de las energías, curarte con energías. Y hay una técnica especial que se utiliza para esto, conocida también con el nombre de Reiki, del cual yo no tengo mucho conocimiento, pero he traído una persona invitada que es profesora de Reiki de muchos años para que nos explique muchas cositas. Yo también voy a aprender el día de hoy junto con ustedes, así es que tengo una lista de preguntas que hacerle a nuestra invitada. Para empezar, bienvenida Carmen Cid aquí a mi canal Nelcy Mijael y gracias por estar con nosotros una nueva vez. Gracias, Nelcy, muchas gracias. Es un placer para mí, ya sabes que en lo que te pueda ayudar y en lo que pueda ayudar a la gente a entender todas estas cosas un poco fuera de lo normal, yo encantada. ¿Qué están inculcándonos con todo esto? Miedo a la muerte, miedo primordial del ser humano. Trata de desempoderar al ser humano. Si le quitas su esencia, la esencia de su poder, que es el amor, como digo, entonces les estás quitando todo. Pero fíjate, incluso ya hay gente que habla de la muerte, pero eso nos lo quieren robar. Están como intentando dividirnos, ¿no? Como que si yo llevo una línea y no es la misma línea que llevas tú en esto del despertar a la gente, pues tú no me gustas y tú sí, y tú eres tal. Y se trata de estar todos unidos, todos los que somos conscientes de esto que acabo de decir. Muy bien, Carmen. La primera pregunta que quiero hacerte es, por supuesto, la básica. ¿Qué es Reiki? ¿Qué significa esto? ¿Dónde tuvo su origen? ¿Cómo se ha utilizado durante mucho tiempo? ¿Qué es Reiki? Reiki es la unión de dos palabras. Es una palabra japonesa que significa energía, ki, universal, es decir, energía del universo. Y lo que hace un terapeuta de Reiki o un canalizador de Reiki es precisamente conectarse con la energía universal y a través suyo, es decir, como canal, la lleva o la da a la persona que se la solicita, la persona o el objeto, ¿vale? Porque se pueden dar Reiki a otros objetos. Entonces, en esencia, Reiki es eso, energía universal. Reiki, como digo, es la unión de dos palabras japonesas. Muy bien, Carmen. Es decir, si entendí bien, que Reiki significa energías y cómo mover las energías y cómo pues utilizar las energías para curarnos. ¿Me puedes decir entonces cómo se utiliza la energía para que nosotros podamos curarnos? Reiki es solamente uno y es una energía y la persona aprende a través de un maestro, es decir, un maestro habilita a la persona para poder transmitir esa energía. Lo que pasa es que hay diferentes tipos de Reiki. En realidad, y a lo mejor esto no le gusta a la mayoría, pero para mí solamente hay uno. Lo que pasa que el ser humano, digamos, que tiene la necesidad como de compartimentar o de hacer grupos diferentes, ¿no? De diferentes técnicas, pero en la base Reiki es siempre lo mismo, ¿no? Entonces, los dos Reikis, digamos, iniciales o principales son el Reiki Usui tibetano y el Reiki Gendai o Gendai Reiki. ¿Vale? Esos son, digamos, las dos raíces de donde salió Reiki, nació Reiki y cómo llegó desde Japón a Occidente. Fue primero a Estados Unidos, a Hawái, y de Hawái, digamos, se fue esparciendo por toda América y por toda Europa. Entonces, una persona que es habilitada por un maestro, es decir, necesitas un maestro que te habilite para transmitir esa energía, en el momento que tiene esa habilidad, puede simplemente con la imposición de manos y con los ojos transmitir esa energía. La diferencia con otras canalizaciones de energía es precisamente esa, que la necesidad de un maestro que te inicie, se llama así, que te inicie en esta técnica y que te dé la capacidad de transmitir energía universal y no tu propia energía, porque cualquier persona es un canalizador de energía.
¿de acuerdo? O sea, cualquier persona, desde que nacemos, estamos intercambiando energía y de hecho damos energía a otra persona y otra persona nos da energía a nosotros, ¿no? Lo que pasa que cuando tú haces eso sin estar habilitada para transmitir Reiki, lo que haces es que das tu propia energía vital y te quedas, digamos, sin energía porque estás dando la tuya. Entonces, se dice, yo ya no utilizo Reiki, yo ahora trabajo con las secuencias numéricas, como tú sabes, pero estoy en contacto con un grupo de maestras que yo formé y cuando me llega alguna persona que quiere aprender o que quiere sanarse con Reiki, yo la derivo a ellas, ¿no? Porque todavía la gente me busca muchas veces por esto. Entonces, lo que yo enseñaba a mis alumnos para diferenciar de cuándo estaban canalizando correctamente Reiki y cuándo no, era precisamente eso. Cuando tú te sentías desgastado o cansado después de haberle dado una sesión de Reiki a alguien, es decir, después de haberle impuesto las manos a alguien, eso significaba que tú no habías estado dando Reiki, tú habías estado dando tu propia energía. Entonces, ¿cómo un practicante de Reiki puede no dar su propia energía y limitarse a dar Reiki? Se tiene que trabajar. Yo recuerdo que al principio, cuando yo aprendí y cuando empecé a enseñar, yo decía que el canal no importaba. Pero después de muchos años trabajando con Reiki me di cuenta que sí importa. Una persona que no se ha trabajado a sí misma, que no está, digamos, limpia por dentro, y ahora voy a explicar lo que significa limpio porque no quiero que nadie lo interprete mal, no es un buen canalizador de Reiki. ¿Por qué? Porque cuando tú abres la sesión, como se dice en el argot de Reiki, cuando tú abres la sesión para que Reiki pase por ti, si tú necesitas que Reiki limpie algo en ti porque tienes alguna enfermedad, algún problema, alguna cuestión que solucionar energéticamente hablando, pues toda esa energía se va a quedar en ti, trabajando en ti primero. Carmen, en base a todo lo que nos has dicho actualmente, ¿significa esto que las emociones y las emociones y las energías, sabemos que las emociones causan energías? Las emociones malas son de baja vibración y bajan la energía de nosotros los seres humanos. Recordando, por supuesto, que nosotros somos seres duales. Bueno, más, pero básicamente somos cuerpo y también alma. Y nuestra alma o nuestra interior se nutre de lo que son las energías. Entonces, ¿significa esto que Reiki funciona para modular las energías, las positivas, o sea, las negativas, transformarlas en positivas? Sí, se puede decir así. Lo que hace Reiki es desbloquear. Cuando, según la medicina tradicional china, también la acupuntura se basa en eso, podemos tener bloqueos energéticos en los nadis, en los chakras, en los meridianos. Todo esto es anatomía sutil, ¿de acuerdo? Entonces, igual que tenemos órganos físicos y cuando se enferman, pues hay que trabajarlos, hay que tratarlos, pues digamos nuestros cuerpos sutiles, los cuerpos que componen también el cuerpo humano, pues también se enferman. De hecho, se enferman primero a nivel energético y cuando no se solucionan esos bloqueos, no se tratan esos bloqueos, llegan, digamos, o bajan de nivel hasta el cuerpo físico y ahí es cuando un órgano enferma, ¿no? Un órgano físico. Entonces, con Reiki tratamos de llegar, de prevenir primero antes de que la enfermedad llegue al cuerpo físico. Y cuando ya está en el cuerpo físico, tratamos de sanarlo, que tardará un poquito más en llegar esa sanación. Entonces, se habla de desbloquear, ¿vale? De desbloquear a nivel energético y una vez desbloqueado a nivel energético, a sanar a nivel físico, básicamente. Es como si hubiera niveles, ¿no? Bueno, el que conoce un poco de anatomía sutil y sabe lo que es el aura, que tiene diferentes capas y diferentes cuerpos, el emocional, el causal, el mental, pues sabe que la enfermedad empieza entrando desde de arriba hacia abajo. El último cuerpo en el que se instaura la enfermedad es en el cuerpo físico. Por eso muchos, incluso ya médicos alopáticos, ya hablan de trabajar, por ejemplo, las emociones cuando alguien está enfermo físicamente.
Digamos que las emociones son los bloqueos anteriores a los bloqueos físicos, a las enfermedades físicas. Pero antes que eso hay que trabajar, ¿no? Hay que trabajar esos otros cuerpos sutiles y ahí es donde trabaja el Reiki. A nivel energético siempre, siempre desbloqueando energías. Muy bien. Si tú quieres hacer algo con el gatito, te doy un momentito para que... Sí, Por favor, sí, porque sí, si no hay no va a problema. molestar mucho, Sí, te disculpadme. veo inquieta. Sí. Es que yo tengo mi Sí, perrito hermoso también y yo lo entiendo. Ponlo en un buen puestecito al bello. ya está, perdón, disculpadme. Muy bien, Carmen. La siguiente pregunta que tengo es ¿cómo se hace Reiki? ¿Cómo se practica el Reiki? ¿Es necesario utilizar piedras directamente visto este tipo de cosas? Piedras o gemas, como también se pueden conocer mejor. ¿Es necesario utilizarlas o cómo se hace realmente esta técnica? Reiki en sí no necesita nada más que tus manos. Simplemente, cuando tú estás habilitado, cuando tienes la iniciación de Reiki o te has habilitado como terapeuta profesional de Reiki, lo único que necesitas son tus manos y, bueno, conocimientos del cuerpo sutil y de la anatomía humana para colocar tus manos sobre las zonas donde están esos bloqueos y te quedas ahí un tiempo transmitiendo esa energía hasta que sientes que el desbloqueo que el bloqueo se ha ido, se ha deshecho. Te ayuda también a desarrollar una sensibilidad muy grande porque yo recuerdo que al principio yo ponía las manos y muchas veces decía, no sé ni lo que estoy haciendo, pero con el tiempo yo colocaba las manos y notaba perfectamente la energía bloqueada y notaba cómo los nudos, yo los llamaba nudos, se iban deshaciendo y sabía cuando ya tenía que dejar de imponer en esa zona las manos. Es decir, si yo notaba que en el corazón o en el pecho había algún bloqueo, yo colocaba mis manos sobre el pecho del paciente, es así como se trabaja, colocas tus manos sobre el pecho del paciente y te quedas ahí hasta que sientes que el bloqueo se ha ido, ¿no? Esto, digamos que la habilidad de esto lo da un poco la práctica. Por eso en el primer nivel hay unos tiempos. Cuando tú te inicias en el primer nivel, lo que haces es colocar tus manos durante 3 minutos sobre unas zonas determinadas que te lo marca, digamos, el protocolo para las personas que inician, ¿no? Después, según vas avanzando de nivel hasta la maestría, simplemente colocas las manos y vas sintiendo la energía, cómo se va deshaciendo, cómo vas eliminándolo, ¿no? Y luego, eso es el Reiki básico, pero sí, tú puedes colocar, de hecho yo trabajaba con piedras y con flores de Bach. No sé si las personas conocen esta técnica del doctor Bach, que utiliza esencias florales. Entonces, yo, de hecho, creé 2 cursos en la fundación donde trabajaba, uno para trabajar con las flores de Bach y Reiki y otro para trabajar con las piedras y Reiki. ¿Qué es lo que haces básicamente? Básicamente le das Reiki a las piedras, a los cuarzos, porque digamos que cada chakra o cada nudo energético en tu cuerpo, nodo energético en tu cuerpo, le va bien una serie de piedras o cuarzos o trabaja mejor con una serie de piedras o cuarzos y otros le va mejor otras. Entonces, tú tienes, digamos, tu equipo de cuarzos, tu equipo de piedras, a los que tienes siempre limpios y preparados para la sesión, siempre cargados con Reiki, los coges en tus manos y les das Reiki para que ellos sean unos transmisores estáticos de Reiki. Es como, no sé si se entiende bien, pero tú simplemente cogerías, por ejemplo, esta piedra que tengo yo aquí, la pondrías en tus manos y durante un ratito le darías Reiki. Una vez que esa piedra está cargada con Reiki, tú la colocas sobre la parte del cuerpo que quieras y ella va a transmitir la energía de Reiki a esa zona del cuerpo. Y mientras tú puedes estar trabajando en otras partes del cuerpo con tus manos. Espero que se haya entendido bien. Digamos que así lo que haces es que el transmisor de Reiki en ese caso es la piedra, el cuarzo, que además de sus propiedades, que las está transmitiendo de manera limpia, transmite también esa cantidad de Reiki que tú le has puesto, ¿no? Es como si fuera un saco
de un saquito y tú lo llenas de algo, lo cierras y tiene un agujerito abajo, entonces de arena, por ejemplo, de mar, tiene un agujerito abajo, lo colocas en un sitio y se va, digamos, vaciando esa arena, ¿no? Pues es lo que pasa con las piedras cuando les cargas de Reiki. Cuando lo colocas encima de un bloqueo, esta piedra va soltando la energía, además de sus propiedades, hacia la persona y va desbloqueando. Por ejemplo, en el chakra corazón, los cuarzos o las piedras más adecuadas serían el cuarzo rosa o el cuarzo verde para trabajar con las energías más apropiadas de esta zona del cuerpo. Excelente, wow, increíble, Carmen. Lo siguiente que te voy a preguntar entonces, ¿cualquier persona puede hacer Reiki o tiene que tener una cualidad o nacer con algo exclusivo, un tipo de don, o hay una escuela? Bueno, si tú eres profesora, pero digo yo, las personas que se van a inscribir para estudiar este tipo de técnica necesitan, puede ser cualquier persona o una persona en concreto o con una habilidad X. Cualquier persona. Hay personas que nacen con un don y ese don es suyo, no tienen, no lo pueden, o sea, no lo pueden transmitir, no lo pueden enseñar porque es un don, le ha sido dado. Sin embargo, Reiki se enseña cómo utilizarlo y a través de una iniciación, digamos, es un ritual, básicamente, el maestro habilita, digamos, abre el canal para que el alumno pueda, a partir de ese momento, transmitir Reiki. Por lo tanto, cualquier persona que quiera puede ser un transmisor de Reiki. Ahora bien, es lo que decía antes. Antes de ponerte a sanar a otras personas o a ayudar a otras personas, tú te tienes que trabajar. Porque, como digo, el canal importa y a veces, pues, o bien no transmitimos la energía universal correctamente, o bien estamos transmitiendo nuestra energía con todo lo que eso conlleva. Porque si estás enfermo, pues realmente estás transmitiendo una energía muy bajita, vibrando bajo. Entonces, primero hay que trabajarse uno. Esto siempre. Yo lo he aprendido, digamos, a golpes y no me gustaría que los demás tuvieran que pasar por todos los disgustos que yo he pasado. Hay que trabajarse uno, hay que trabajarse espiritualmente, hay que trabajarse físicamente y hay que trabajarse energéticamente. Y una vez que tú ya te has trabajado con Reiki o con otras técnicas, ya puedes ser un buen canal y una ayuda para otros. Excelente explicación. Realmente estoy maravillada de los conocimientos que tiene y de las cosas que uno puede aprender día con día. Carmen, me da mucha curiosidad entonces. ¿La persona que esté haciendo la terapia de Reiki puede enfermarse? Es decir, me voy a explicar bien. Si está tratando a un paciente o cliente, como se le llame, por ejemplo, en este aspecto, que tenga una enfermedad física o emocional, ¿puede contagiarse de la energía negativa o de la enfermedad que esa persona tenga a sí misma? Es posible siempre que lo que no estés transmitiendo sea Reiki y es realmente factible. Yo al principio pensaba que no y seguro que mucha gente que hace Reiki me lo va a rebatir, pero después de muchos años, tened en cuenta que yo llevo trabajando con Reiki hasta hace 2 años, desde el año 2004. Yo al principio creía que no, pero después de tantos años me he dado cuenta que sí. No es que tú vayas a hacer daño a nadie, o sea, no le puedes hacer daño a nadie con Reiki. Lo que pasa que puedes no estar transmitiendo Reiki si no estás bien tú energéticamente. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú tienes una serie de parásitos energéticos o una serie de bloqueos energéticos en ti, y no estás debidamente limpio y debidamente tratado, pues puede que transmitas o puede que, no quiero utilizar la palabra contagies, pero es que no se me ocurre otra. Al final, esto se trata de vibración, ¿de acuerdo? Entonces, tú atraes como vibras, ¿no? Entonces, si tú te estás trabajando con Reiki, estás constantemente elevando tu vibración. Pero si en un momento dado tienes un día malo, que lo podemos tener todos, por muy practicantes de Reiki que seamos, por muy practicantes de cualquier otra cosa, por mucho que te cultives espiritualmente, un día malo lo puede tener cualquiera. Y un día te levantas negativo o has discutido con alguien y esa energía de esa discusión o de esa energía de haberte levantado porque has tenido una pesadilla,
la llevas contigo y estás vibrando así. Entonces, en ese momento tú no puedes, no estás al nivel energético suficiente como para transmitir paz y energía universal a otra persona. Le podrás transmitir tu malestar y a lo mejor la otra persona está protegida y no lo va a recibir. Pero si no está protegida, ponte que es una persona enferma, está debilitada energéticamente, pues puedes no ayudarle, no hacerle daño, probablemente no le dañes, pero tampoco le estás ayudando. Y entonces yo creo que hay que ser honestos, porque uno de los principios del Reiki es ser honesto. Entonces, si no estás completamente trabajado y si no estás en condiciones, es mejor no hacer una sesión de Reiki. Porque se dice, y en el mundo de Reiki se dice que en el momento que tú abres sesión ya estás protegido. Y sí, puede ser así, pero cuando yo abro sesión y tengo la energía muy baja, toda esa energía que estoy abriendo y que estoy dejando entrar se va a quedar en mí porque yo la necesito. Por lo tanto, tú tienes que estar en un punto elevado de conciencia y en un punto elevado de energía antes de ponerte a trabajar con otra persona, porque si no, no vas a transmitir realmente bienestar o energía universal, sino que vas a estar transmitiendo tu propia energía. Y como digo, ¿no? Wow, maravillosa explicación. Carmen, tú fuiste profesora de Reiki. Cuéntanos un poquito sobre tu historia. ¿Cuándo aprendiste? ¿Desde cuándo lo hiciste? ¿Dónde diste y en qué pues, áreas del Reiki también te especializaste? Yo me diplomé en 3 tipos diferentes de Reiki como profesora, como maestra. Se utiliza el nombre de maestro en Reiki, pero, y esto es un matiz mío, yo creo que para ser maestro de algo, tienes que dominar muchas cosas. Yo creo que somos en realidad profesores y yo transmitía el Reiki en los 3 tipos diferentes de las 3 escuelas diferentes, la Gendai, la Usui tibetana y el Karuna, que es un Reiki más emocional. Entonces, yo enseñaba y transmitía lo más fielmente posible con el método tal y como a mí me habían enseñado. Y estuve muchos años enseñando y transmitiendo estas enseñanzas. Tengo un montón de alumnos que con muchos todavía tengo contacto y tengo muy buenas experiencias con ellos y aprendieron, pues eso, sobre todo los 5 principios de Reiki, no solo durante una sesión de Reiki, sino llevarlos a cabo en tu vida. Eso es, yo creo, uno de los mayores legados que nos dejó Mikao Usui, que es el descubridor de Reiki, y digamos que es lo que yo siempre intentaba transmitir, ¿no? Esos 5 principios, no solo para que mis alumnos lo llevaran en sus prácticas de Reiki, sino en su vida diaria, total y completamente. Maravilloso. Bueno, te voy a hacer una pregunta que no estaba en lista, pero en vista de lo que has dicho. Entonces, ¿cuáles son esos 5 principios de Reiki directamente? Explícanos de eso. Mira, los 5 principios del Reiki son: solo por hoy no te preocupes, solo por hoy no te enfades, solo por hoy sé agradecido, solo por hoy sé honesto y solo por hoy sé amable. Estoy impresionada de tantas cosas. Carmen, ¿es posible entonces, o sea, cuándo se utilizan las piedras? ¿Es obligatorio utilizar piedras o cristales o gemas para hacer la curación directamente con Reiki? No es necesario usarlas. Reiki en sí mismo, solo con tus manos, ya es suficiente. Tú estás iniciado en Reiki y cuando te inician te enseñan un protocolo, un tratamiento básico para que vayas colocando tus manos en las zonas del cuerpo que es necesario trabajar dependiendo de la dolencia que tenga tu paciente o la persona que tengas en la camilla. Pero sí que se pueden utilizar como complemento a las terapias de Reiki, como refuerzo, como había dicho antes, y sobre todo nos ayudan a desbloquear en puntos concretos de una forma más potentes. Entonces, a mí hay diferentes piedras que se pueden utilizar en los diferentes chakras, ¿no? Porque va más bien unido al color
al color de la piedra, que al tipo de piedra en sí. Entonces, yo, por ejemplo, a mí me gustaban, por ejemplo, los cuarzos, ¿no? Pero he utilizado la cianita, por ejemplo, para los chakras superiores, del séptimo para arriba. Utilizaba la cianita, que es una gema que, bueno, que no es muy común, pero es bastante potente en todo el tema de chakras superiores, a partir del séptimo para arriba, ¿no? En el sexto chakra, el que más me gustaba a mí, bueno, en el séptimo chakra, yo utilizaba piedras blancas, generalmente cuarzo blanco, cuarzo cristalino, ¿no? Para mí era el más apropiado, pero puede valer cualquier piedra blanca. También la selenita la he usado en este chakra, ¿no? Por ejemplo, en el sexto chakra, en el tercer ojo, la que más me gusta a mí, la piedra que más me gusta a mí es la amatista. La solía colocar en el sexto chakra para abrir ese chakra y ayudar a desbloquearlo. ¿Por qué la amatista? Porque la amatista es una piedra de luna, es una piedra de noche. De hecho, el sol no le hace bien, la va aclarando mucho, ¿no? No la puedes poner al sol. Sin embargo, le gusta mucho la luna. Es una piedra nocturna. Bueno, pues la luna es, digamos, el satélite de la intuición, ¿no? La noche, digamos, es un poco el ambiente más apropiado para los que son más intuitivos y más que tienen el don de la clarividencia y así, ¿no? En el chakra garganta, por ejemplo, se utilizan las piedras azules. Es el color del chakra y son ese tipo de piedras que se usan. Yo usaba un ágata azul en este chakra. En el corazón, en el chakra corazón, utilizaba tanto cuarzo verde como cuarzo rosa, porque en el corazón hay, bueno, hay más de los 7 chakras principales, ¿vale? Pero justo en el corazón hay un chakra secundario que es el chakra del amor universal, que es el color verde, el chakra de la sanación y del amor universal. Y luego el rosa, que es el color del amor. Del amor como lo conocemos nosotros, ¿no? Del que yo te quiero porque me quieres, el amor egoísta, llamémoslo así, ¿no? Entonces, del amor humano, por decirlo de alguna forma. Entonces yo utilizaba el cuarzo verde o el cuarzo rosa, dependiendo un poco los bloqueos que yo sentía ahí. En el plexo solar, en el tercer chakra, a mí me gustaba el cuarzo amarillo, es el que más me gustaba para este chakra, pero hay, pues, por ejemplo, el ojo de tigre también lo utiliza mucha gente. Son cuarzos o gemas que son muy comunes, son fáciles de encontrar y que tanto el citrino, que es el cuarzo amarillo, como el ojo de tigre, por ejemplo, se encuentran fácil en cualquier sitio. Y en el segundo chakra, el chakra de la creatividad, el chakra de la expresión sexual, son las piedras naranjas. Y ahí yo utilizaba siempre, pues eso, piedras naranjas a veces. Y luego en el primer chakra me gustaba mucho usar las piedras negras. Como el azabache, por ejemplo, son piedras muy potentes, o la turmalina negra, eran mis 2 piedras favoritas. Son muy potentes porque en realidad el color del primer chakra es el rojo, pero también el hematite solía utilizar, porque el hematite por dentro es rojo y por fuera es gris. Es un cuarzo que tiene una gema que tiene mucho hierro. Entonces, estas piedras son muy, muy fuertes, tienen una energía terrestre muy potente y el chakra base está muy conectado a la tierra, a la energía de la tierra, de la prosperidad, de la madre, ¿no? Entonces, digamos que el chakra base nos ancla a la tierra y el séptimo chakra nos conecta con el universo. Y justo Reiki, cuando tú abres sesión de Reiki, entra la energía por el séptimo chakra y sale por el chakra base, haciéndote un canal
de esa energía y llenándote a ti, pasando por todo tu cuerpo, desbloqueándote a ti todo lo que necesitas y lo que te sobra va a través de tus manos a la persona que está en la camilla. Muy bien, Carmen. Entonces significa que no hay una piedra exacta en exclusivo que se pueda o se necesite utilizar en el Reiki directamente, sino que más bien tenemos que atender al color del chakra que se vaya a curar en un momento en exclusivo. Sí, sí, básicamente, porque ten en cuenta que el color es un rango de vibración, es una energía. Y ese rango de vibración, porque cada uno de nuestros chakras vibra con ese rango. Si pudiéramos visualizar los chakras, los veríamos de esos colores. Desde el blanco o el cristalino, que es el chakra el séptimo chakra, hasta el rojo, que es el chakra base, pasando por toda esa gama de colores. Entonces, esa vibración de color es, digamos, la que importa cuando trabajas con los diferentes chakras y la energía. Ahora bien, no pasa nada porque tú coloques una piedra azul en el chakra del estómago, no pasa nada. Lo que pasa que, por ejemplo, una piedra azul en el chakra del estómago tiene una vibración muy débil en comparación con la que ese chakra necesita. ¿Por qué? Porque digamos que la energía va siendo de más potente en el chakra base a más sutil en el séptimo chakra. ¿De acuerdo? Es decir, la energía de la Tierra es muy densa, muy pesada, muy potente. Por eso los colores son del negro al rojo. Todas las piedras de color negro, rojo, gris, son piedras densas, energías densas, potentes. Entonces, colocar una piedra de esas, por ejemplo, una turmalina, como yo hacía, como yo utilizaba en el primer chakra, en el chakra garganta, por ejemplo, o en el séptimo chakra, es llevar una energía muy bruta, por decirlo de una forma para que se entienda, a una zona donde necesita una energía muy sutil, muy leve, ¿vale? Entonces, porque en el cuerpo humano están digamos, todos los rangos de energía, desde la más potente a la más sutil, y cada una tiene su zona y su campo para actuar, ¿de acuerdo? Carmen, ¿podrías explicarnos en esta parte ya del video si el Reiki se puede utilizar para curar el cuerpo y también el alma? ¿O solamente se utiliza para hacer curaciones o limpiezas energéticas en las personas? Lo mismo, con Reiki puedes trabajar cualquier tipo de dolencia, desde las espirituales hasta las físicas. Lo que pasa que, por mi experiencia, y hablo de mi experiencia, depende del paciente. Yo he tenido éxitos rotundos en enfermedades muy graves con algunas personas y fracasos rotundos con otras, porque, y esto sé que tiene mucha controversia, pero hay gente que no se quiere curar y no se quieren curar. Entonces, por muy buen terapeuta que seas y por mucho que pongas de tu parte, no hay forma de ayudarles. Siempre me acordaré de una mujer que al inicio de cuando yo empecé a ser terapeuta, siempre me acordaré de ella. Ella vino a mi consulta porque tenía una depresión brutal, tenía el síndrome del nido vacío. Sus hijas se habían hecho mayores, se habían ido de casa, ella se había dedicado toda su vida a cuidar de sus hijas y de su marido. Ahora su marido estaba trabajando, sus hijas estaban viviendo en otra ciudad porque estaban estudiando y ella se pasaba el día en casa sola, entonces estaba deprimida. Empezamos a tratarla y empezó a mejorar. Cuando empezó a mejorar, dejó de venir. A las 3 o 4 sesiones ya no vino más. Y una de las veces que la volví a ver, le pregunté que por qué había dejado la terapia si iba muy bien, si estaba mejorando mucho. Y me dijo, yo creo que ella no era consciente, ¿vale? De eso. Me dijo, no, es que mis hijas me llamaban y me preguntaban qué tal estaba y cuando empecé a decirles que estaba mejor, pues bueno, ya empezaron a llamarme menos. Entonces, bueno, pues quería estar en casa para cuando ellas me llamasen. Claro, yo no le dije nada, ¿no? Porque si una persona no se hace consciente de lo que tiene,
nadie puede, o sea, se va a ofender si tú le dices, no, es que lo que te pasa es que no te quieres curar, ¿no? Porque quieres que tus hijas te sigan llamando. Pero digamos que ese fue el primer puñetazo que me dieron. em, yo que me creía una súper terapeuta y que iba a salvar al mundo, ahí recibí un buen puñetazo de humildad y pensé, aquí yo haré el bien y ayudaré cuando quieran ser ayudados y cuando no, pues ya está, no tengo nada que hacer porque me di cuenta perfectamente que si ella sentía que si mejoraba sus hijas la dejaban de llamar, nunca iba a querer mejorar. Y después he tenido muchos pacientes como ella, diferentes cosas, de diferentes enfermedades, que tampoco he podido ayudarles porque, bueno, mi labor llegaba hasta donde ellos querían que llegase, claro. Entonces, esto es algo que frustra bastante y que muchos terapeutas no reconocen, pero es así realmente. Tú no puedes modificar la voluntad de nadie. Completamente cierta tu explicación, Carmen. Hay personas que no quieren curarse, que son muy dependientes emocionalmente, eso es así. Personas que sufren de dolencias emocionales, depresiones, dependencia, como tú estabas diciendo, y utilizan, bueno, se enferman físicamente por esa misma situación. Y para no perder la atención de sus seres queridos, esto ocurre, por ejemplo, como tú dijiste, de madres a hijos, cuando ya los hijos son grandes y se van, pero también ocurren, por ejemplo, en pareja. O sea, en la mujer es sumamente dependiente emocionalmente de su pareja y suele tener una especie como de enfermedad que se manifiesta físicamente, por supuesto, para tener permanentemente la atención de su pareja. Puede ser hombre o mujer, pasa en las dos partes. Completamente cierto. Tenemos que tener mucho cuidado cómo manejamos nuestras emociones porque eso nos puede afectar nuestro cuerpo físico también. Carmen, explícanos cuán importante es conocernos emocionalmente para que nosotros podamos estar en armonía y vibrar pues al unísono nuestras emociones, nuestro cuerpo, para que nuestro cuerpo físico no se enferme. Háblanos un poquito al particular. Pues mira, las emociones, digamos, gestionar las emociones son la base de la salud física, porque un problema físico no es más que el bloqueo de una emoción. La mayoría de las enfermedades físicas que desarrollamos cuando somos adultos tienen que ver con bloqueos emocionales de nuestra edad infantil, de cuando éramos niños, que no supimos gestionar. Porque cuando nacemos, tú eres perfectamente consciente de tu cuerpo y de cómo las emociones se establecen en tu cuerpo. Ese vuelco en el estómago, ese dolor de garganta porque no es capaz de expresar, no te dejan expresar algo que quieres expresar, un sentimiento que quieres expresar. Eso le pasa al 99% de los niños y le pasa al 99% de los adultos, pero con la diferencia que cuando somos adultos no somos conscientes de nuestro cuerpo, de cómo esa emoción que estoy bloqueando se está quedando estancada en mi cuerpo. De repente yo un día me levanto con dolor de garganta y no se me ocurre, porque no me han educado así, preguntar qué fue lo que ayer no dije y a quién no se lo dije. Y es la primera pregunta que deberíamos hacernos cuando tenemos problemas de garganta, afonía, dolores de garganta, molestias con la respiración, en los problemas pulmonares, es quién me ha hecho sentir de menos, quién me ha menospreciado, quién no me ha hecho sentir querido. Es lo primero que tendríamos que preguntar. Un asma es un bloqueo de cómo yo necesito que me demuestren amor y no me lo están demostrando. Entonces, hay que hacerse esas preguntas. Cuando estamos físicamente enfermos, tenemos que preguntarnos, ¿qué emoción estoy bloqueando? ¿Qué es lo que me ha pasado ayer o antes de ayer o antes de ayer, emocionalmente hablando, para que yo hoy tenga este dolor? Porque hay siempre, y esto hay muchos libros que yo recomiendo que los busquéis, además de autores muy buenos de metafísica que están paralelizando una dolencia física con una emoción en concreto. Es decir, si te duele esto, eso es esta emoción bloqueada. Por ejemplo, Louise Hay tenía
tenía un libro que hablaba de esto y que a mí me parecía muy bueno. Pero no solamente los dolores o las molestias físicas, sino las enfermedades. El cáncer es ira contenida. Dependiendo de en qué parte del cuerpo estés sufriendo ese cáncer, tendrá que ver con una determinada ira. ¿Por qué? La ira, el enfado, es, digamos, el opuesto de la tristeza. Entonces, por ejemplo, se sabe que el cáncer de mama tiene que ver con una dolencia emocional, con la pérdida de un ser querido. Dependiendo de qué seno es, si es el izquierdo o el derecho, puede ser derivado de la pérdida del cónyuge o de la pérdida de un hijo o de un padre o de una madre o de una amiga, ¿vale? Dependiendo pero siempre está relacionado con el duelo, con la pena. Pero como digo, tiene que ver con la ira, con el enfado, porque la tristeza es ira no expresada. Y suele ser muy común que las mujeres tendamos a la tristeza porque una mujer triste está mejor vista que una mujer enfadada, porque suele ser una histérica, y al contrario, un hombre enfadado suele ser mejor visto que un hombre triste, porque un hombre enfadado es un hombre con un par. Y un hombre triste es un marimacho. Pero ¿cómo puedes estar triste si eres un tío, ¿no? Eres un hombre. ¿Cómo se te ocurre llorar, ¿no? Todo esto tiene que ver con nuestra educación y con nuestras creencias a nivel emocional. Estamos acostumbrados, en vez de a gestionar las emociones, a bloquearlas. Y el bloquear emociones provoca directamente enfermedades físicas. Entonces, si tengo una enfermedad física, lo primero que va a hacer Reiki es tratar el bloqueo emocional y tratar digamos, la emoción que está provocando esa dolencia física. Y después irá cambiando, mejorando, transmutando todas esas emociones. Que a lo mejor la primera capa de la emoción, digamos, es, yo qué sé, la tristeza, y como digo, según vas quitando capas a la cebolla, pues luego estás enfadada, luego está no sé qué, luego unos cuantos, y al final terminas estando libre de esa enfermedad física y también con todas tus energías y todas tus emociones armonizadas y equilibradas, porque es así como debemos estar, armonizados, equilibrados, porque somos seres perfectos, lo somos. Lo que pasa que no, digamos que todas nuestras creencias y todas nuestras enseñanzas y todas nuestras culturas, seas de donde seas, están orientados a desempoderarte, a que tú creas que eres una mera vela en el barco y que te mueves según sopla el viento y que no puedes hacer nada. Y no, es todo lo contrario. Tú eres un ser poderoso y en cuanto decidas que quieres eliminar eso, puedes pedir ayuda, por supuesto. Una terapeuta de Reiki te puede ayudar, pero tú eres el primero que tiene que querer y el primero que tiene que empoderarse y ser consciente de que allá donde tú quieras llegar, vas a conseguir llegar. Hermoso, hermoso mensaje, Carmen. Nosotros valemos muchísimo. Somos seres bastante importantes, tanto que ellos necesitan mantenernos dormidos, engañados, para mantenernos así como que en ese stand-by para que nosotros no podamos utilizar el poder interior que realmente tenemos. Me recuerda mucho lo que estabas diciendo al tema de la biodecodificación, que yo suelo tratar con Bettina, que es la experta en esa área, que también suelo traer aquí a mi canal. Y me llamó mucho la atención lo que estabas diciendo de ver qué es lo que está pasando emocionalmente en la historia familiar de las personas para saber también pues las consecuencias actuales de enfermedades X que la persona esté sufriendo. Me recordó mucho pues a eso. De hecho, yo recomiendo, cuando yo trataba con enfermos de cáncer, con Reiki, yo siempre les recomendaba la biodecodificación, porque es principal y primordial en cáncer, bueno, en todas las enfermedades, pero en enfermedades muy graves es necesario esa biodecodificación y además es una herramienta súper potente. Carmen, la última pregunta, pero creo que la más importante en este video. ¿Crees tú que con la situación actual que estamos viviendo todos, esa idea o necesidad de, bueno, los controladores, como también algunas personas le llaman, esa necesidad de meternos miedo constantemente a las personas, tiene algún tipo de razón primordial para
Sabemos que nos quieren bajar la vibración y la autoestima, eso lo sabemos, pero ¿piensas tú a modo personal que la intención que ellos tienen de meternos tanto miedo constantemente, de que nos vamos a morir todo básicamente, tiene algún tipo de razón de ser? Me gustaría escuchar cuál es tu opinión al respecto. Mira, el miedo es la ausencia de amor. El contrario del amor es el miedo, no es el odio. El poder del ser humano es el amor. El amor es la fuerza que nos hace ser capaces de crear vida, de ayudarnos los unos a los otros, de estar y sentirnos unidos. Es a través del amor que estamos siempre unidos. Entonces, se trata de desempoderar al ser humano. Si le quitas su esencia, la esencia de su poder, que es el amor, como digo, entonces les estás quitando todo. Una persona asustada es totalmente manejable y maleable. Una persona que sabe que es poderosa y que tiene capacidad y conocimiento de todas sus dimensiones, desde la espiritual hasta la conciencia amorosa que es, porque ya lo dijo Cristo, yo no soy religiosa católica, pero he estudiado y leído de todas las religiones, desde la hindú hasta la judaica, todas, y todas coinciden en eso, aunque Cristo lo dijo, Dios es amor, y yo soy a imagen y semejanza de Dios, porque soy amor. Ese es mi gran poder. Si yo soy amor y siento amor por todo y por todos, porque todo es parte de mí, nunca voy a tener miedo a morir, porque puede que mi cuerpo físico muera, pero yo siempre viviré. ¿Qué están inculcándonos con todo esto? Miedo a la muerte, el miedo primordial del ser humano. ¿Y cuando una persona tiene miedo a la muerte? Cuando no tiene una base espiritual profunda, cuando está separada de su esencia, y su esencia es el amor. Esa es su herramienta, hacerte sentir que más allá de esto no hay otra cosa y que si pierdes esto lo pierdes todo. Y ese es nuestro gran error. Tienes que cultivarte espiritualmente en el amor, en la conciencia, en el alma. Tienes que saber que tú eres pura esencia, que tú eres amor verdadero y que cuando esta cáscara, que es el cuerpo físico, desaparece, tú sigues estando, no hay por qué temer a la muerte. Pero fíjate, incluso ya hay gente que habla de la muerte, es decir, de la capacidad de vivir eternamente en este mismo cuerpo físico, por la capacidad que podemos tener de modificar nuestro cuerpo a nuestro antojo. Hasta en eso somos poderosos. Pero eso nos lo quieren robar. Y no se trata, y fíjate, a mí me da mucha pena y el otro día, bueno, hace unos días se lo oí decir también a Robert Martínez contigo, y es que están como intentando dividirnos, ¿no? Como que si yo llevo una línea y no es la misma línea que llevas tú en esto del despertar a la gente, pues tú no me gustas y tú sí, y tú eres tal. Y se trata de estar todos unidos, todos los que somos conscientes de esto que acabo de decir, de que somos uno y de que el kit de la cuestión está en estar unidos y estar en el amor, en la esencia del ser humano, para poder eliminar el miedo, que es su única baza de vencer. Si estamos todos unidos, independientemente del discurso que diga cada uno, si la base de lo que todos estamos diciendo es que hay que estar unidos y hay que despertar, no importa cuál sea tu discurso, hay que estar unidos, porque solo así conseguiremos llegar a la cantidad de masa suficiente para que todos despierten, al centésimo mono, como dice el experimento, ¿no? Es necesario eso. Entonces, el miedo es la única herramienta que ellos tienen para someternos. Y el amor es nuestra esencia y es la gran herramienta que tenemos nosotros, el amor a lo grande, lo que nos une a los unos a los otros, lo que nos hace sentirnos unidos, es nuestro poder, nuestra fuerza. Y es ahí donde tenemos que digamos, hacer fuerza, hacer piña todos.
Muy bien, Carmen, muchísimas gracias por tu respuesta. Me ha encantado, estoy muy de acuerdo con lo que has dicho. El miedo primordial del ser humano es precisamente eso, perder la vida. Pero tenemos miedo porque nos han mentido y nos han dicho que si mueres en este cuerpo, pues ya dejas de existir. En base a eso, entonces es normal y lógico que las personas tengan tanto miedo a ese proceso. Pero si sabemos y entendemos que nosotros y nuestra alma es inmortal, que nosotros no morimos realmente de ninguna manera, entonces ahí el miedo comienza a perderse. Y pienso que realmente es una de las cosas más importantes y razón principal por la cual yo he decidido pues abrir y mantener este canal con esa vertiente y ese tipo pues de enfoque de que las personas comiencen a entender que nosotros no somos simplemente cuerpos andantes por ahí, sino que tenemos mucho potencial interior, emocional y energético también. Y en la medida que nosotros comenzamos a empoderarnos y saber yo valgo, soy importante, tengo una razón de ser, entonces dejamos de tener ese tipo de miedo. Entonces lo que ellos nos van diciendo deja de perder su efecto y ya no tiene entonces sentido. Carmen, muchísimas gracias por estar conmigo el día de hoy y por todo el conocimiento que has vertido pues en el video del día de hoy. Cuando tú quieras. Muy bien, y muchas gracias entonces ahora a ustedes por haber estado con nosotras acompañándonos a lo largo de todo este video el día de hoy. Muchísimas gracias por estar ahí con nosotros y ya ustedes saben, hasta la próxima. Bye.